¿Alguna vez has mirado a la persona que más amas en el mundo, la persona con la que prometiste envejecer, y te has dado cuenta de que tu supervivencia podría depender de destruir todo lo que han construido juntos? Es una comprensión aterradora. Comienza como un susurro en el fondo de tu mente, una sensación fría en el estómago que te dice que la seguridad es una ilusión. Para mí, esa comprensión no ocurrió durante una pelea a gritos o una traición dramática. Sucedió en una tranquila tarde de martes, de pie en la cocina de una casa que todavía olía a pintura fresca y cajas de cartón. Me llamo Bárbara, tengo 36 años, y hasta hace 48 horas pensaba que finalmente había escapado del caos que solía definir mi vida. Pero me equivocaba. El caos tiene una forma de encontrarte, especialmente cuando lleva el rostro de la familia. Para entender por qué hice lo que hice, por qué amenacé con incendiar mi matrimonio para salvarlo, tienes que entender la casa. Esto no era solo un edificio, no eran solo 4 paredes y un techo en un distrito escolar decente. Esta casa era una fortaleza. Durante 10 años, mi esposo Jorge y yo reunimos cada centavo que teníamos. No tomamos vacaciones, conducíamos autos que hacían ruido y se averiaban en la autopista. Comíamos fideos baratos y nos quedábamos en casa los fines de semana mientras nuestros amigos iban a Europa o compraban aparatos electrónicos lujosos. Hicimos todo eso para el pago de inicial de 124 Oak Street. Recuerdo el día que nos dieron las llaves. Estaba lloviendo. Jorge me levantó y me hizo girar en la sala de estar vacía, con sus ojos oscuros brillando con lágrimas. Me susurró al oído. «Lo logramos, Babs. No más propietarios, no más ruido, solo nosotros. Este es nuestro santuario». Esa palabra, santuario, es importante, porque para alguien como yo, que creció sintiéndose insegura, un santuario no es un lujo, es oxígeno. Necesito saber que cuando cierro la puerta principal, el mundo se queda fuera. Necesito saber que el aire dentro de mi casa está en calma. Pero hay un ladrón que ha estado robando nuestra paz desde que conozco a Jorge. Ese ladrón es su hermano, Carlos. Carlos no es solo malo con el dinero o un espíritu libre. Esas son las palabras suaves que la gente usa para evitar la fea verdad. Carlos es un huracán. Es un hombre de 34 años que nunca ha asumido la responsabilidad de una sola acción en su vida. Deja un rastro de deudas, promesas rotas y destrucción emocional donde quiera que va. Y la peor parte, es encantador. Sonríe, abraza, promete que esta vez será diferente. Y mi esposo, mi dulce, leal y evitador de conflictos esposo, le cree cada vez. O al menos, finge hacerlo. Eran las 6:30 p.m. El sol se estaba poniendo, proyectando un cálido brillo naranja sobre las encimeras de cuarzo con las que había soñado durante 5 años. Estaba cortando verduras para un salteado, tarareando junto a un podcast. La casa estaba tranquila. Era perfecta. Entonces la puerta del garaje se abrió. Por lo general, cuando Jorge llega a casa, entra con pasos pesados, deja sus llaves en el tazón con un fuerte ruido e inmediatamente viene a buscarme para darme un beso. Es un hombre ruidoso y cariñoso. Pero esa noche, la puerta se abrió lentamente. Los pasos eran suaves, vacilantes. Las llaves no hicieron ruido. Fueron colocadas suavemente sobre la mesa, como si no quisiera hacer ningún sonido. Se me cayó el estómago. Conocía ese caminar. Ese era el caminar de un hombre cargando una carga que estaba aterrorizado de soltar. Apagué la estufa y me sequé las manos en una toalla, girándome para enfrentarlo. Jorge estaba en la puerta de la cocina, todavía con su chaqueta de trabajo. Se veía pálido, se veía enfermo. «Hola», dije, mi voz sonando demasiado fuerte en la cocina silenciosa. «¿Llegas tarde? ¿Todo bien en la oficina?» Jorge no me miró. Miró sus zapatos, luego la ventana, luego el refrigerador. A cualquier lado menos a mis ojos. Se robó la nuca, un tic nervioso que tiene desde que éramos novios. «El trabajo estuvo bien», murmuró. «Solo un día largo. Tráfico». «Jorge», dije, dando un paso más cerca. Podía sentir cómo cambiaba la presión del aire en la habitación.
La paz de mi santuario se estaba evaporando, reemplazada por una tensión espa y sofocante. ¿Qué es? ¿Le pasó algo a tu mamá? ¿Es Antonia? No, mamá está bien, dijo rápidamente. Respiró hondo y vi cómo se tensaban sus hombros. Parecía que se estaba preparando para un golpe físico. Babs, necesito hablar contigo. Y necesito que solo escuches. Por favor, solo escucha antes de reaccionar. Me congelé. No hay frase en el idioma español más peligrosa que solo escucha antes de reaccionar. Es el prologio de un desastre. Mis manos agarraron el borde de la encimera detrás de mí, los nudillos poniéndose blancos. Dime, susurré. Es Carlos, dijo Jorge. El nombre me golpeó como una bofetada física. Sentí que mi ritmo cardíaco se disparaba, la adrenalina inundando mi sistema instantáneamente. ¿Qué hizo esta vez? ¿Lo arrestaron? ¿Necesita dinero para la fianza? Porque la respuesta es no, Jorge. Acordamos, no más dinero. No lo arrestaron, dijo Jorge, finalmente encontrando mis ojos. Sus ojos suplicaban, húmedos con lágrimas no derramadas. Lo desalojaron, otra vez. Su arrendador lo echó esta mañana. Aparentemente gastó el dinero de la renta en un viaje a Las Vegas con unos amigos, pensando que podría duplicarlo en las mesas. Lo perdió todo. Solté una risa áspera y bárbara. Por supuesto, lo hizo. Eso suena exactamente como Carlos. Bueno, es un hombre adulto, Jorge. Puede ir a un refugio, puede quedarse con un amigo, puede resolverlo. Jorge dio un paso hacia mí, con las manos extendidas, las palmas hacia arriba. No tiene a dónde ir, Babs. Ha quemado los puentes con todos sus amigos. Mamá no tiene espacio en su lugar. Sabes que su apartamento es pequeño. Está durmiendo en su auto ahora mismo. Esa es una consecuencia de sus acciones, dije con la voz temblando. Podía sentir cómo las paredes de mi nueva casa se estaban cerrando. La paz de mi santuario se estaba evaporando, reemplazada por una tensión espa y sofocante. George, no digas lo que creo que vas a decir. Es solo por unas semanas. Jorge apresuró las palabras, hablando sobre mí ahora. Solo hasta que consiga un cheque de pago. Tiene una pista sobre un nuevo trabajo. Solo necesita una ducha y una cama. Tenemos la habitación de invitados. Babs, está vacía. Ahora tenemos una casa entera. No podemos dejar que la familia duerma en la calle cuando tenemos una habitación vacía. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Ya no estaba en mi hermosa cocina nueva. Fui transportada en el tiempo hace 3 años, a nuestro estrecho apartamento de 2 habitaciones. Volví a las noches en las que me despertaba con el sonido de extraños riendo en mi sala de estar a las 3 de la mañana porque Carlos había traído una fiesta a casa un martes. Recordé abrir mi billetera para encontrar que mi dinero había desaparecido, dinero que necesitaba para la comida. Recordé la ansiedad constante, el sentimiento de ser una intrusa en mi propia vida, porque Carlos no tenía límites, ni respeto, ni Shema. Casi nos divorciamos entonces. Fuimos a terapia durante 1 año para recuperarnos del daño que Carlos hizo a nuestro matrimonio. Y ahora, apenas 2 meses después de nuestra nueva vida, George le estaba abriendo la puerta al huracán de nuevo. No, dije. No fue un grito, fue un sonido plano y muerto. Absolutamente no. Babs, por favor, suplicó Jorge, acercándose más tratando de tomar mi mano. La aparté como si estuviera ardiendo. Esta vez es diferente, él conoce las reglas. Le dije, Carlos, esta es mi casa, tienes que respetar a Bárbara. Me lo juró. Estaba llorando, Babs, está desesperado. Siempre está desesperado, grité. La presa finalmente rompiéndose. Ese es su estado natural. Él crea la desesperación para que tú lo rescates. Jorge, ¿recuerdas? ¿Tienes amnesia? Me robó, se comió nuestra comida, me faltó al respeto en mi propia casa. Te dije hace 3 años que nunca volvería a vivir con él. Nunca. Pero esta es nuestra casa. La voz de Jorge se elevó, quebrándose por la frustración. Es mitad mía. ¿No tengo voz y voto? Es mi hermano. ¿Qué clase de persona le da la espalda a su hermano? La clase de persona que quiere seguir casada, le grité de vuelta. Todo mi cuerpo temblaba. El miedo se estaba transformando en una rabia fría y dura.
Miré a este hombre que amaba más que a nada, y vi a un extraño. Vi a un hombre que estaba dispuesto a sacrificar mi salud mental, mi seguridad y nuestro matrimonio en el altar de la disfunción de su familia. Vi a un hombre que era demasiado débil para decirle que no a su madre y a su hermano, por lo que le estaba diciendo que no a su esposa en su lugar. «Es solo por unas semanas», suplicó Jorge, bajando la voz a un susurro. «Por favor, cariño, haz esto por mí. No puedo dejarlo dormir en un auto». Lo miré y lo supe. Sabía que si cedía, si decía que sí a unas pocas semanas, se convertiría en un mes, luego 6 meses, luego 1 año. Sabía que Carlos destruiría esta casa tal como destruyó el apartamento. Vi el futuro claramente, las peleas, el dinero perdido, el estrés que nos pudriría de adentro hacia afuera. Y en ese momento algo dentro de mí se rompió. No fue una ruptura, fue una solidificación, hierro endureciéndose en el fuego. Respiré hondo, inhalando el olor de la pintura nueva, el olor del santuario que estaba a punto de defender con mi vida. Miré a Jorge directamente a los ojos y jugué la única carta que me quedaba, la opción nuclear. «Jorge», dije, mi voz aterradoramente tranquila, «quiero que me escuches con mucho cuidado, porque solo voy a decir esto una vez. ¿Alguna vez has mirado a la persona que más amas en el mundo, la persona con la que prometiste envejecer, y te has dado cuenta de que tu supervivencia podría depender de destruir todo lo que han construido juntos? Es una comprensión aterradora. Comienza como un susurro en el fondo de tu mente, una sensación fría en el estómago que te dice que la seguridad es una ilusión. Para mí, esa comprensión no ocurrió durante una pelea a gritos o una traición dramática. Sucedió en una tranquila tarde de martes, de pie en la cocina de una casa que todavía olía a pintura fresca y cajas de cartón. Me llamo Bárbara, tengo 36 años, y hasta hace 48 horas pensaba que finalmente había escapado del caos que solía definir mi vida. Pero me equivocaba. El caos tiene una forma de encontrarte, especialmente cuando lleva el rostro de la familia. Para entender por qué hice lo que hice, por qué amenacé a incendiar mi matrimonio para salvarlo, tienes que entender la casa. Esto no era solo un edificio, no eran solo 4 paredes y un techo en un distrito escolar decente. Esta casa era una fortaleza. Durante 10 años, mi esposo Jorge y yo reunimos cada centavo que teníamos. No tomamos vacaciones, conducíamos autos que hacían ruido y se averiaban en la autopista. Comíamos fideos baratos y nos quedábamos en casa los fines de semana mientras nuestros amigos iban a Europa o compraban aparatos electrónicos lujosos. Hicimos todo eso para el pago de entrada, en el 124 Oak Street. Recuerdo el día que nos dieron las llaves. Estaba lloviendo. Jorge me levantó y me hizo girar en la sala de estar vacía, con sus ojos oscuros brillando en lágrimas. Me susurró al oído. «Lo logramos, Babs. No más propietarios, no más ruido, solo nosotros. Este es nuestro santuario». Esa palabra, santuario, es importante, porque para alguien como yo, que creció sintiéndose insegura, un santuario no es un lujo, es oxígeno. Necesito saber que cuando cierro la puerta principal, el mundo se queda fuera. Necesito saber que el aire en dentro de mi casa está en calma. Pero hay un ladrón que ha estado robando nuestra paz desde que conozco a Jorge. Ese ladrón es su hermano, Carlos. Carlos no es solo malo con el dinero o un espíritu libre. Esas son las palabras suaves que la gente usa para evitar la ufia verdad. Carlos es un huracán. Es un hombre de 34 años que nunca ha asumido la responsabilidad de una sola acción en su vida. Deja un rastro de deudas, promesas rotas y destrucción emocional donde quiera que va. Y la peor parte es encantador. Sonríe, abraza, promete que esta vez será diferente, y mi esposo, mi dulce, leal y evitador de conflictos, le cree cada vez, o al menos finge hacerlo. Eran las 6:30 p.m. El sol se estaba poniendo, arrojando un cálido brillo naranja sobre las encimas de cuarzo con las que había soñado durante 5 años. Estaba cortando verduras para un salteado, tarareando junto a un podcast. La casa estaba tranquila. Era perfecta. Entonces la puerta del garaje se abrió. Por lo general, cuando Jorge llega, entra con pasos pesados, deja sus llaves en el tazón con un ruido fuerte e inmediatamente viene a buscarme para darme un beso. Es un hombre ruidoso y cariñoso.
Pero esa noche la puerta se abrió lentamente. Los pasos eran suaves, vacilantes. Las llaves no hicieron ruido, fueron colocadas suavemente sobre la mesa, como si no quisiera hacer sonido. Se me cayó el estómago. Conocía ese guandar. Ese era el guandar de un hombre cargando una carga que estaba aterroriza por dejar caer. Apagué la estufa y me sequé las manos en una toalla, girando para enfrentarlo. Jorge estaba en la puerta de la cocina, todavía con su chaqueta de trabajo. Se veía pálido, se veía enfermo. «Hola», dije, mi voz sonando demasiado alta en la cocina silenciosa. «¿Llegas tarde? ¿Todo bien en la oficina?» Jorge no me miró. Miró sus hombros, luego la ventana, luego el refrigerador. A cualquier lado menos a mis ojos. Se robó la nuca, un tic nervioso que tiene desde que éramos novios. «El trabajo estuvo bien», murmuró. «Solo un día largo, tráfico». «Jorge», dije, dando un paso más cerca. Podía sentir cómo cambiaba la presión del aire en la reunión. La paz de mi santuario se estaba evaporando, reemplazada por una tensión espesa y sofocante. Mis manos agarraron el borde de la encimera detrás de mí, los nudillos poniéndose blancos. «Dime», susurré. «Es Carlos», dijo. El nombre me golpeó como una bofetada física. Sentí que mi ritmo cardíaco se disparaba, la adrenalina inundando mi sistema al instante. ¿Qué hizo esta vez? ¿Lo arrestaron? ¿Necesita dinero para la fianza? Porque la respuesta es no, Jorge. Acordamos, no más dinero. No lo arrestaron, dijo Jorge, finalmente encontrando mis ojos. Sus ojos suplicaban, húmedos con lágrimas no derramadas. Lo desalojaron, otra vez. Su arrendador lo echó esta mañana. Aparentemente gastó el dinero de la renta en un viaje a Las Vegas con unos amigos, pensando que podría duplicarlo en las mesas. Lo perdió todo. Solté una risa áspera y amarga. Por supuesto que lo hizo. Eso suena exactamente como Carlos. Bueno, es un hombre adulto, Jorge. Puede ir a un refugio, puede quedarse con un amigo, puede resolverlo. Jorge dio un paso hacia mí, con las manos extendidas, las palmas hacia arriba. No tiene a dónde ir, Babs. Ha quemado los puentes con todos sus amigos. Mamá no tiene espacio en su lugar. Sabes que su apartamento es diminuto. Él está durmiendo en su auto ahora mismo. Esa es una consecuencia de sus acciones, dije, con la voz temblorosa. Podía sentir las paredes de mi nueva casa cerrándose. Jorge, no digas lo que creo que vas a decir. Es solo por unas semanas. Jorge apresuró las palabras, hablando sobre mí ahora. Solo hasta que consiga un cheque de pago. Tiene una pista sobre un nuevo trabajo. Solo necesita una ducha y una cama. Tenemos la habitación de invitados, Babs. Está vacía. Ahora tenemos una casa entera. No podemos dejar que la familia duerma en la calle cuando tenemos una habitación vacía. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Ya no estaba en mi hermosa cocina nueva. Fui transportada en el tiempo, hace 3 años, a nuestro estrecho apartamento de 2 habitaciones. Volví a las noches en las que me despertaba con el sonido de extraños riendo en mi sala de estar a las 3 a.m., porque Carlos había traído una fiesta a casa un martes. Recordé abrir mi billetera para encontrar que mi dinero había desaparecido, dinero que necesitaba para la comida. Recordé la ansiedad constante, la sensación de ser una intrusa en mi propia vida porque Carlos no tenía límites, ni respeto, ni vergüenza. Casi nos divorciamos en ese entonces. Fuimos a terapia durante 1 año para recuperarnos del daño que Carlos le hizo a nuestro matrimonio. Y ahora, apenas 2 meses después de nuestra nueva vida, Jorge le estaba abriendo la puerta al huracán de nuevo. 60 minutos. Esa era la línea de tiempo de la caducidad de mi matrimonio. No grité, no volteé la mesa ni estrellé la botella de whisky contra la pared, aunque cada nervio en mi cuerpo quería hacerlo. En cambio, una extraña y helada calma me invadió. Era la anestesia del shock. Miré a Jorge, este hombre con el que había construido una vida, este hombre cuya ropa doblaba, cuyos sueños apoyaba, y me di cuenta de que ya se había ido. No solo había elegido a su hermano, había elegido prender fuego a mis límites para mantener calientes a su madre y a su hermano. «Está bien», susurré. Jorge parpadeó, confundido por mi falta de volumen.
¿Está bien? Entonces, ¿entiendes? ¿Te quedas? No, Jorge, dije, tomando mi bolso. Me voy. Tú tomaste tu decisión. Ahora yo estoy tomando la mía. Me di la vuelta y caminé hacia las escaleras. Mis piernas se sentían pesadas, como si estuviera vadeando en aguas profundas. Detrás de mí, escuché el chirrido de la silla cuando Jorge se levantó apresuradamente. «Babs, detente, basta», gritó, tropezando detrás de mí. «En realidad no te vas, solo estás tratando de asustarme». No respondí. Entré en nuestro dormitorio, nuestra suite principal que habíamos pintado de un gris suave hacía solo 3 semanas, y saqué mi maleta de la parte superior del armario. La tiré sobre la cama. La cremallera hizo un sonido zzzz, que se sintió como un desgarro en la tela del universo. Empecé a agarrar ropa indiscriminadamente. Jeans, blusas de trabajo, calcetines. No estaba empacando para un viaje. Estaba evacuando una zona de desastre. «¡Bárbara! ¡Deja la maleta!». Jorge estaba en la puerta, ahora, con la cara enrojecida y lágrimas corriendo por su rostro. El whisky hacía que sus movimientos fueran torpes. Parecía un niño perdido. «No puedes dejarme por esto. Solo se quedará unas semanas. ¿Por qué eres tan terca?». Me detuve, sosteniendo una pila de camisas. Me volví hacia él y por primera vez dejé caer las lágrimas. «No te dejo porque venga Carlos, Jorge. Te dejo porque ayer me miraste a los ojos, viste lo aterrorizada y exhausta que estaba y decidiste que mis sentimientos no importaban. Decidiste que mantener feliz a tu madre era más importante que mantener a salvo a tu esposa». «Te amo», sollozó, colapsando en el borde de la cama, enterrando su rostro en sus manos. «Te amo tanto, Babs». «Sé que me amas», dije, suavemente, tirando las camisas en la bolsa, «pero les temes a ellos más que a mí, y no puedo vivir en un matrimonio donde compito con tu madre y tu hermano por tu respeto. No lo haré». Fui al baño y metí mis artículos de tocador en una bolsa: cepillo de dientes, crema facial, mi receta para la medicación contra la ansiedad. Dios sabe que la necesitaría. Cuando volví al dormitorio, miré la mesita de noche. Había una foto enmarcada de nosotros el día que cerramos el trato de la casa. Nos veíamos tan felices, tan ingenuos. Extendí la mano, tomé la foto y la coloqué boca abajo sobre la mesa. Jorge me vio hacerlo y un nuevo gemido de desesperación escapó de su garganta. «Por favor, no te vayas. Le diré que se vaya. Lo llamaré ahora mismo. Le diré que dé la vuelta». Buscó su teléfono a tientas, los dedos temblando. «Es demasiado tarde, Jorge», dije, cerrando la maleta. «Ya le dijiste que sí. Si lo echas ahora, me guardarás rencor por ello. Me culparás cada vez que llame tu madre. Dirás que me obligaste a abandonar a tu hermano. El veneno ya está en el pozo». Agarré la manga de la maleta y pasé a su lado. Trató de agarrarme del brazo, pero me solté. «No me toques», dije. «Ahora no». Bajé las escaleras, las ruedas de la maleta haciendo tump, tump, tump contra la madera. Cada golpe se sentía como un mazozo golpeando. Orden en la corte. El matrimonio está disuelto. Llegué al vestíbulo y miré a mi alrededor. La sala de estar estaba oscura. La cocina estaba limpia. Esta casa, esta hermosa y difícilmente ganada casa, la estaba dejando. Estaba dejando mi epataje, mi jardín, mi santuario. Sentí un dolor físico en el pecho, una agonía aguda y retorcida. Quería estar ahí, quería acurrucarme en la alfombra y fingir que nada de esto estaba pasando. Pero sabía que si me quedaba esa noche, nunca me iría. Me convertiría en un felpudo en mi propia casa. Caminaría de entalillas alrededor de Carlos y su caos hasta que no quedara nada de mí. Abrí la puerta principal y salí al aire húmedo de la noche. Los grillos chirriaban. El vecindario estaba en silencio. Eran las 8:45 p.m. Abrí el maletero de mi sedán y metí la maleta dentro. Mis manos temblaban tanto que apenas podía cerrar el maletero. Me subí al asiento del conductor y cerré las puertas con seguro. Justo cuando puse la llave en el contacto, unos faros barrieron el césped. Un Honda Civic golpeado y oxidado con un silenciador ruidoso entró en el camino de entrada.
bloqueándome. Era Carlos. Se estacionó torcido, medio sobre la hierba. La puerta del conductor se abrió y salió. Se veía exactamente igual a como lo recordaba, desaliñado, con una camiseta de una banda descolorida y un cigarrillo colgando flojamente de sus labios. Miró mi auto, luego la casa, y una sonrisa lenta y perezosa se extendió por su rostro. Caminó hacia la ventana del lado del conductor y golpeó el vidrio. No la bajé, lo miré a través de la barrera. «Hola, hermanita», gritó, su voz amortiguada por el vidrio. Hizo un gesto hacia la casa. «Jorge dijo que la posada está abierta». «Qué bueno verte». No parecía arrepentido, no parecía agradecido, parecía con derecho, parecía un hombre que sabía que había ganado. La puerta principal de la casa se abrió y Jorge salió tropezando, descalzo sobre el cemento. Corrió hacia nosotros, agitando los brazos. «Bárbara, Bárbara, espera. Carlos, mueve tu auto». Carlos miró a Jorge, luego a mí, confundido. «¿Ella va a algún lado?» Arranqué el motor. No miré a Jorge. No miré a Carlos. Puse el auto en reversa, giré el volante y conduje sobre la esquina de nuestro césped impecable para rodear el auto de Carlos. Escuché el crujido de la hierba bajo mis neumáticos, la hierba que acabábamos de plantar. «¡Bárbara!», gritó Jorge persiguiendo el auto por el camino de entrada. «Babs, por favor». No me detuve. Pisé el acelerador, los neumáticos chirriaron levemente sobre el asfalto y aceleré por la oscura calle suburbana. Vi por el espejo retrovisor cómo mi esposo caía de rodillas en medio de la carretera, bañado por el brillo rojo de mis luces traseras, mientras su hermano estaba en el camino de entrada, encendiendo un cigarrillo, mirando el espectáculo. Conduje durante 20 minutos sin saber a dónde iba. Las lágrimas finalmente llegaron, cegadoras y calientes. Tuve que orillarme en el estacionamiento de una farmacia abierta las 24 horas. Apreté el volante y grité. Un sonido crudo y primitivo que me desgarró la garganta. Estaba sin hogar. Estaba separada. Mi vida había implosionado en el lapso de una tarde. Mi teléfono vibró en el asiento del pasajero. Era un mensaje de texto de Jorge. «Vielbe, lo echaré. Por favor». Luego otra vibración. «Antonia, chica dramática, huyendo como una niña. Mejor da la vuelta y apoya a tu esposo». Luego una tercera vibración, un número que no tenía guardado, pero sabía quién era. «Carlos, la habitación es linda». «Gracias, Babs. No te preocupes, no tocaré tus cosas». Guiño, esa carita guiñando el ojo, ese único punto y coma morlón, rompió algo dentro de mí. Rompió la tristeza y la reemplazó con furia pura y sin adulterar. Me limpié la cara. Me miré en el espejo retrovisor. Mi rímel se corría, mis ojos estaban salvajes, pero seguía de pie. Levanté mi teléfono. No le respondí a Jorge. Bloqueé a Antonia. Bloqueé a Carlos. Luego, abrí mis contactos y me desplacé hacia abajo hasta un nombre que no había llamado en años. Un nombre que esperaba no necesitar nunca. David. Abogado de derecho familiar. Eran las 9:30 p.m. Presioné llamar. David, el abogado, no ofreció té ni simpatía. Ofreció estrategia. Si dejas el hogar indefinidamente, me dijo esa noche por teléfono, puede verse como abandono, pero dadas tus preocupaciones de seguridad y el inquilino no autorizado, solicitamos posesión exclusiva o forzamos una venta. Pero Bárbara, tienes que estar lista. Esto se pone feo antes de mejorar. Tenía razón, se puso feo. Me alojé en un hotel barato de estadía prolongada por la primera semana. Olía a limpiador industrial y tristeza, pero estaba en silencio, sin televisores ruidosos, sin fiestas a las 3 a.m., sin caminar sobre cáscaras de huevo. Bloqueé a Antonio. Configuré mi teléfono para enviar las llamadas de Jorge al buzón de voz. Necesitaba distancia para desprogramarme de la culpa que instalaron en mi cerebro. Durante 3 semanas fui un fantasma. Iba a trabajo, iba al hotel, dormía, pero mientras reconstruía mi fuerza, mi hermosa casa, mi santuario, estaba pudriéndose. Las actualizaciones llegaban a través de amigos mutuos y finalmente a través de transcripciones de buzón de voz de Jorge que no podía evitar leer. Día 3. Babs. Es ruidoso. Le dije que bajara el volumen. Por favor, vuelve a casa. Día 10. Fumó adentro. Le grité. Creo que quemó la carpeta. Lo siento. Tenías razón. Día 20. No puedo hacer que se vaya. Mamá dice que si lo echo, nunca me volverá a hablar. Me estoy ahogando aquí. Te necesito. Eres la única que sabe cómo manejarlo. Ese último mensaje me heló la sangre. Tú eres la única que sabe cómo manejarlo. Ese era mi rol en la familia. No era una esposa. Era el amortiguador. Era el muro que se interponía entre Jorge y su disfunción. Sin mí, el muro había desaparecido y la inundación lo estaba ahogando. No respondí. En cambio, envié el notificador judicial. 30 días después de irme, regresé al 124 de Oak Street. No estaba sola.
Tenía a David y a un tasador de bienes raíces. Estábamos ahí para evaluar el valor de la casa para el acuerdo de divorcio. Cuando me detuve en la acera, jadeé. El césped, que yo había regado con amor cada mañana, estaba muerto. Había parches arrancados, huellas de tirríos deep en el mudo donde Carlos había estacionado en el césped repetidamente. Había una silla de plástico rota en el porche. Abrí la puerta principal. El olor me golpeó primero, humo de cigarrillo rancio, cerveza vieja y algo podriéndose. Se me revolvió el estómago. Jorge estaba sentado en el sofá. Parecía 10 años mayor. No se había rasurado en semanas y sus ojos estaban hundidos. Cuando me vio, se puso de pie, un destello de esperanza en sus ojos. «Babs», graznó, «has vuelto. Estoy aquí para la apreciación, Jorge», dije, mi voz fría y profesional. Me negué a mirar el desastre en la mesa de café. «¿Dónde está?» «Está dormido», murmuró Jorge, mirando las escaleras. Eran las 11:50 am un miércoles. Entré en la cocina. Mis encuentras de cuarzo estaban manchados de anillos de vino tinto y grasa. Había discos sucios apilados, tan alto que se desbordaban del fregadero. Pero lo peor fue el refrigerador. Un dibujo que yo había hecho, un pequeño boceto tonto de nuestra futura familia, había sido arrancado. En su lugar había un magneto de un club de striptease. Sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta. Carlos estaba allí, vistiendo solo calzoncillos, rascándose el estómago. Me miró a mí, luego al abogado con traje detrás de mí. «¿Qué hay, Babs?», bostezó. «¿Trajiste compañía? Se nos acabó la leche, por cierto». La rabia que esperaba no llegó. En cambio, sentí una profunda y abrumadora lástima. No por Carlos. Él era un parásito, haciendo lo que hacen los parásitos. Sentí lástima por la casa y por el hombre en la sala de estar que había dejado que esto sucediera. «Vístete, Carlos», dije con calma. «Hay profesionales aquí para valorar la casa». ¿Valorar la casa? Jorge apareció en la puerta, el pánico creciendo en su voz. «¿Qué quieres decir? No vamos a vender». Miré a mi esposo. «Estoy solicitando el divorcio, Jorge. Los papeles te fueron entregados esta mañana en tu oficina, pero supongo que no estabas allí. Como no puedes comprar mi parte del capital, y me niego a mantener mi nombre en una hipoteca de una casa que está siendo destruida, un juez ordenará la venta. Esta casa se fue». «No», Jorge me agarró de los hombros. «No puedes hacer eso. Este es nuestro sueño. Trabajamos tan duro». Me aparté, sacudiéndome el hombro como si me hubiera dejado suciedad. «No, Jorge. Nosotros trabajamos duro por un santuario. Tú lo convertiste en un refugio para tu hermano. Tú tomaste la decisión. Cada día durante el último mes lo elegiste a él. ¿Dejaste que quemara la alfombra? ¿Dejaste que matara el césped? ¿Dejaste que le faltara el respeto a la mujer con la que te casaste?» «No pude detenerlo», lloró Jorge, las lágrimas desbordándose. «Es familia». «Y yo era tu esposa», grité, mi compostura finalmente rompiéndose. El sonido resonó a través de la cocina sucia. «Yo era tu familia, pero yo era la única familia a la que te sentías seguro abusando porque sabías que te amaba. Sabías que lo aguantaría. Bueno, adivina qué, terminé de aguantarlo». Me dirigí al tasador. «Por favor, anote el daño al piso y el olor a humo. Eso tendrá que deducirse del precio de lista». Mientras caminaba por la casa, señalando los daños, Jorge me seguía como un fantasma, sollozando, suplicando, prometiendo que echaría a Carlos hoy, ahora mismo. Pero era como ver a un hombre intentar volver a meter la pasta de dientes al tubo. La gota que colmó el vaso fue la habitación de invitados, la habitación que lo empezó todo. Empujé la puerta para abrirla. Había agujeros en los paneles de yeso. Mi ropa de invitados estaba manchada y hecha una bola en la esquina. Olía a vestuario. Miré la destrucción y sentí que la última atadura que me conectaba con Jorge se rompió. Ya no lo amaba. No puedes amar a alguien a quien no respetas. Y parada allí, mirando los restos de mi arduo trabajo, me di cuenta de que lo había superado. Bajé las escaleras. Carlos estaba comiendo cereal de un tazón para mezclar, viendo dibujos animados, sin inmutarse. Jorge estaba desplomado contra la pared, derrotado. «Nos vemos en la corte, Jorge», dije. Salí por la puerta principal, pasando por el césped muerto,
y salía la luz del sol brillante y cegadora. Respiré hondo el aire fresco. No olía a humo, olía a libertad. El final de un matrimonio no suena como un grito o un choque, suena como el rasguño de un bolígrafo sobre papel. Scratch, scratch. Ese fue el sonido de 10 años disolviéndose en jerga legal dentro de una sala de conferencias que olía a pulidor de limón y café rancio. Habían pasado 6 meses desde que conduje sobre mi propio césped para escapar de la asfixia de mi vida. 6 meses desde que me convertí en una estadística. Me senté a un lado de la enorme mesa de caoba. Jorge se sentó al otro. Entre nosotros yacía el acuerdo de silitación y el decreto de divorcio. La casa, nuestro hermoso y maldito santuario, había desaparecido. Se había vendido hace 3 meses a una pareja joven que no tenía idea de los fantasmas en las paredes o las quemaduras de cigarrillo en la alfombra. Dividimos las ganancias después de pagar la hipoteca y las deudas que Jorge había acumulado en secreto, tratando de mantener a flote a su hermano. No era una fortuna, pero era suficiente para empezar de nuevo. Miré a Jorge. Era un cascarón del hombre con el que me casé. Había perdido peso. Su cabello clareaba y su camisa estaba arrugada. Parecía un hombre que no había dormido en un año. Ya no vivía en una casa. Estaba de vuelta en su antigua habitación en el apartamento de su madre. El mismo destino del que trató de salvar a su hermano, ahora era su realidad. Levantó el bolígrafo, con la mano temblando. Firmó la última página y luego empujó los papeles hacia mí. No levantó la mirada. «Se fue, Jorge», dijo susurrando. El silencio en la habitación era tan espeso que podías ahogarte con él. «¿Quién?», pregunté. «Carlos», dijo. Una risa amarga y seca escapó de su garganta. Se fue 2 semanas después de que la casa salió al mercado. Tan pronto como se acabó el dinero, tan pronto como le dije que no podía comprarle más cigarrillos porque estaba pagando por el daño que le hizo a la pared, me llamó inútil. Hizo las maletas y se mudó con una novia que conoció en un bar. Jorge me miró finalmente. Sus ojos estaban nadando en lágrimas. Destruí mi vida por él, Babs. Perdí la casa, perdí mi dinero y te perdí a ti. Y a él ni siquiera le importó. Simplemente pasó al siguiente huésped. Sentí una punzada de tristeza en el pecho. No arrepentimiento, nunca arrepentimiento, sino una pena profunda y dolorosa por el desperdicio de todo. Miré a este hombre que había sido mi mejor amigo y vi la tragedia de su debilidad. Se había prendido a sí mismo para mantener caliente a otra persona, y ahora solo era Ace, y la persona a la que calentó se había ido. Traté de decírtelo, Jorge, dije suavemente. No puedes salvar a las personas que están adictas a su propio caos. Solo terminas ahogándote con ellas. Lo sé, dijo con voz ahogada. Lo sé ahora. Mamá, ella, me culpa a mí, ¿sabes? Dice que no me esforcé suficiente para mantener unida a la familia. Dice que dejé que tú ganaras. Yo no gané, Jorge, dije firmando mi nombre en la línea punteada. Barbara Vance. Ya no Bárbara Rodríguez. Nadie ganó aquí, Jorge. Los dos perdimos un sueño. Pero aprendí algo que tú aún no has aprendido. ¿Qué?, preguntó, secándose los ojos. Aprendí que la familia no es un pacto suicida, dije, tapando el bolígrafo y deslizando los papeles hacia el abogado. Me puse de pie, alisándome la falda. Me sentía ligera. Por primera vez en años, el peso aplastante en mi pecho había desaparecido. ¿Pero valió la pena?, preguntó Jorge, con la voz quebrada. Me miró con una necesidad desesperada de validación, una necesidad de que le dijera que yo también era miserable. Lo miré a los ojos y por primera vez me sentí completamente libre. Ahora me despierto en un apartamento pequeño, Jorge. Es un estudio. No tengo una isla de cuarzo ni una habitación de invitados, pero cuando entro por la puerta hay silencio. Mi dinero está en mi billetera, mi comida está en la nevera, y nadie me exige que me prenda fuego por ellos. Así que sí, valió la pena cada centavo. Recogí mi bolso. No ofrecí un abrazo. No ofrecí un apretón de manos.
Esas cosas pertenecían a una vida pasada. Cuídate, Jorge, dije. Salí de la sala de conferencias y bajé por el largo pasillo. Empujé las pesadas puertas de vidrio del edificio y salí a la acera. La ciudad era ruidosa, el tráfico tocaba la bocina y el viento soplaba, pero para mí sonaba como una sinfonía. Caminé hacia mi auto, entré y revisé mi reflejo en el espejo. Vi líneas alrededor de mis ojos que no habían estado allí hace un año. Vi algunas canas, pero también vi a una mujer que había salvado su propia vida. Arranqué el motor, subí el volumen de la radio y me alejé. No miré por el espejo retrovisor. No había nada detrás de mí más que lecciones. Todo lo que necesitaba estaba en el camino por delante. Si fueras Bárbara, ¿le habrías dado a Jorge una última oportunidad? ¿O la paz es simplemente innegociable? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por tu propio santuario? Cuéntame tu historia en los comentarios, y si esta historia resonó contigo, presiona el botón de suscribirse.